en una operación conocida como Martillo de Medianoche, perfectamente ejecutada, llevada a cabo. Ninguna nación en el mundo puede lograr lo que Estados Unidos ha logrado ayer, francamente, en un cortísimo periodo de tiempo. Todo el ejército, todas las capacidades militares venezolanas fueron incapaces frente al trabajo de los hombres y mujeres de nuestras fuerzas militares que capturaron exitosamente a Maduro durante la noche. Era oscuro. Las luces de Caracas fueron apagadas mayoritariamente debido a cierta experticia con la que contamos. Estaba oscuro y fue mortal. Pero fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos ahora enfrentan a la justicia estadounidense. Maduro y Flores han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York por su campaña de narcoterrorismo. Quiero agradecer a los hombres y mujeres de nuestro ejército que llevaron a cabo un éxito extraordinario durante esta noche con poder, velocidad y competencia sin par. Difícilmente uno ve algo así. Uno ha visto asaltos en este país que no fueron bien, que fueron una vergüenza. Si uno observa Afganistán, si uno observa a los días de Jimmy Carter en el pasado, eran días distintos, donde un país respetado, somos un país respetado como nunca antes. Estos guerreros altamente entrenados que operan en colaboración con las fuerzas de seguridad legales estadounidenses estaban esperando esta situación, sabían que podía pasar esto, teníamos muchas naves en el mar, estaban esperando, sabían que íbamos a ir, entonces estaban en la posición preparada, eso se le llama, pero fueron superados completamente, incapacitados rápidamente. Si hubiesen visto lo que yo vi anoche, hubieran estado bastante impresionados. No sé si ustedes puedan llegar a ver eso, pero fue algo muy impresionante. Ningún operario estadounidense fue asesinado en ninguna parte, ningún equipo estadounidense fue perdido tampoco. Hay muchos aviones, hay muchos helicópteros, hay mucha gente que estuvo involucrada en esta lucha. Pero piensen en esto, ninguna pieza de equipo militar fue perdida. Ninguna militar fue asesinado. El ejército estadounidense es el más fuerte, el más temido en el planeta, de lejos, con capacidades y habilidades que nuestros enemigos difícilmente pueden imaginar. Tenemos el mejor equipo en todo el mundo. No hay equipo como el que tenemos ahora y uno lo puede ver. Incluso viendo los botes, hemos destruido 97% de las drogas que han llegado por mar, que intentan llegar por mar. 97%. Cada bote mata a unas 20,000 personas en promedio. Hemos acabado 97% de estos envíos. Esas drogas que vienen principalmente de un lugar llamado Venezuela. Vamos mientras hacemos una transición, vamos a cuidar del país. No queremos estar involucrados con hacer que alguien más llegue y tengamos una situación similar a la que hemos tenido por este último largo periodo de tiempo. Vamos a manejar el país hasta que llegue el momento en el que podamos hacer una transición segura, judicial, y tiene que ser judicial, jurídica, porque de eso se trata lo que hacemos. Queremos paz, libertad y justicia para el gran pueblo venezolano. Y eso incluye a muchos de Venezuela que ahora están viviendo en Estados Unidos y quieren volver a su país, a su tierra madre. No podemos tomar la oportunidad, no podemos dejar de ver la oportunidad de que alguien asuma el poder en Venezuela que no tenga el bienestar de los venezolanos en su corazón. Hemos vivido décadas de eso. No vamos a dejar que eso pase. Estamos ahí ahora. Y lo que la gente no entiende, pero lo entenderán a medida que lo diga,
Nosotros, hasta que llegue ese momento, hasta que ocurra la transición apropiada, hasta que pueda ocurrir, vamos a quedarnos hasta que llegue ese momento. Vamos a manejar esencialmente el país hasta que llegue una transición apropiada, hasta que pueda ocurrir. Como todo el mundo sabe, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un desastre por un largo periodo de tiempo. Estaban extrayendo casi que nada comparado con lo que podían extraer y lo que pudo haber ocurrido. Vamos a hacer que nuestras grandes compañías petroleras estadounidenses, las mayores en todo el mundo, lleguen allá, gasten miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura decaída, la petrolera, y empiecen a hacer dinero para el país. Estamos listos para llevar a cabo un segundo ataque mucho más grande. Si necesitamos hacerlo, estamos preparados para hacer una segunda ola, para enviar una segunda ola. Si necesitásemos hacerlo, también asumimos que una segunda ola podría ser necesaria, pero ahora puede que no sea así. La primera ola, si se puede llamar así, el primer ataque fue tan exitoso que posiblemente no necesitemos unos segundos, pero estamos listos para lanzar una segunda ola, una mucho mayor, de hecho. Esto fue específico, pero tenemos una ola mucho más grande, posiblemente no tengamos que hacer eso. Esta alianza de Venezuela con Estados Unidos, un país con el que todo el mundo quiere tratar, porque por todo lo que hemos podido hacer, todo lo que hemos podido lograr, vamos a hacer que el pueblo de Venezuela sea rico, sea independiente y esté seguro. Y también vamos a hacer que las muchas personas de Venezuela que están viviendo en los Estados Unidos, muy felices, han sufrido ciertamente, sufrieron mucho, muchas cosas se les arrebataron, ya no van a sufrir más. El dictador ilegítimo Maduro fue el líder de una vasta red criminal responsable por el narcotráfico, por el tráfico de cantidades colosales de drogas ilícitas a Estados Unidos. Ha dicho en la acusación que personalmente supervisó el cartel conocido como el cartel de los soles, que inundó nuestra nación con venenos mortíferos responsables por la muerte de incontables estadounidenses, muchos cientos de miles a lo largo de los años, estadounidenses muertos. Y Maduro y su esposa pronto enfrentarán el poder entero de la justicia estadounidense, tendrán un juicio en el suelo estadounidense y ahora están encaminados finalmente hacia Nueva York, que están en una aeronave. La decisión será tomada, creo que entre Nueva York y Miami o Florida. Pero hay personas, la mayor parte de la evidencia de estos crímenes será presentada en una corte. Yo he visto esto, he visto lo que tenemos. Es a la vez horrible y sorprendente que algo así pudiese ocurrir. Por muchos años, tras su periodo como presidente en Venezuela, tras su expiración de la expiración del periodo, presidente Maduro permaneció en el poder y llevó a cabo esta campaña incesante de violencia, terror y subversión en contra de los Estados Unidos de América, amenazando no solamente a nuestro pueblo, sino a la estabilidad de toda la región. Sumado al tráfico de grandes cantidades de drogas ilegales que causaron un sufrimiento incontable y destrucción humana en todo el país, particularmente en Estados Unidos. Maduro envía pandilleros, asesinos, incluyendo la pandilla del Tren del Agua, a aterrorizar comunidades estadounidenses en todo el país y lo hizo realmente. En Colorado se tomaron un complejo de apartamentos, cortaron los dedos de personas que llamaron a la policía, fueron brutales. Pero ya no son tan brutales. Tengo que felicitar a nuestro ejército, a PITA, a todos, en nuestra Guardia Nacional también, porque el trabajo que han hecho, sea en Washington, D.C., donde hay una ciudad completamente segura, tras ser una de las más inseguras en cualquier parte del mundo, francamente. Ahora no hay crimen en Washington, D.C.
No hemos tenido un asesinato, no hemos tenido terroristas, ataques terroristas hace unas cuantas semanas. Pues, es diferente, una amenaza diferente la hubo, pero no hemos tenido un asesinato en un gran periodo de tiempo, 6, 7 meses. Solíamos tener 2 en promedio a la semana en Washington, nuestra capital. Ya no tenemos eso. Los restaurantes abren, la gente está feliz, salen a pasear a sus hijos, sus esposas, salen a restaurantes abiertos en todo Washington, D.C. Entonces quiero agradecerle a la Guardia Nacional, quiero agradecerle a nuestro ejército y quiero agradecerle a las fuerzas de seguridad que han sido maravillosos. Deberían hacerlo con más ciudades. Como saben, lo hemos estado haciendo. En Memphis, Tennessee ahora, el crimen ha disminuido. Acaba de empezar hace unas semanas, pero el crimen está disminuyendo. Ahora está 77% menos. El gobernador de Luisiana llamó. Es una gran persona. Quería que le ayudáramos, como ustedes saben. Una cierta parte de Luisiana. Ya lo hemos hecho. Era una sección bastante complicada. Hemos disminuido el crimen. Entiendo que ha pasado a ser casi que cero después de unas 2 semanas y media. Nueva Orleans ha pasado a no tener crimen casi. Y solamente hemos estado ahí un par de semanas. No puedo imaginar por qué los gobernadores no quieren que los ayudemos. También hemos ayudado, como les dije, en Chicago el crimen ha disminuido también un poco. Hemos hecho una ayuda muy reducida porque no teníamos capacidad para trabajar con el gobierno, era un desastre, el alcalde era un desastre, pero acabaron el crimen, estamos saliendo de ahí. Cuando nos necesiten, lo sabremos y ustedes sabrán, estarán escribiendo al respecto. Asimismo, Los Ángeles, donde salvamos a Los Ángeles. Al inicio del año, el jefe de la policía dijo que si el gobierno federal no llegaba a la ciudad, hubiera perdido Los Ángeles, y esto fue mucho después de los incendios. Hicimos un gran trabajo, no recibimos nada de crédito, pero eso está bien, no importa, no necesitamos el crédito. Pero estaremos retirándonos y cuando nos necesiten llamarán, o tendremos que volver cuando toque volver. Hicimos un gran trabajo en varias ciudades, pero lo que nos enorgullece es Washington, porque es la capital de nuestra nación. Llevamos de ser terriblemente llena de crimen a ser una de las más seguras del país. Pero las pandillas que enviaron violaron, torturaron a mujeres y niños estadounidenses, estuvieron en todas las ciudades que mencioné, el Tren de Aragua. Y fueron enviados por Maduro para aterrorizar a nuestro pueblo, y ahora Maduro nunca, jamás podrá amenazar a un ciudadano estadounidense o a nadie de Venezuela. Ya no habrá amenazas. Por años he resaltado las historias de aquellos estadounidenses inocentes cuyas vidas fueron robadas descorazonadamente por esa organización terrorista venezolana. Realmente una de las peores, y digo que es la peor yo. Estadounidenses como Jocelyn Noguera, de 12 años, una niña hermosa. Una pena lo que le pasó a ella. Como saben, ellos secuestraron, asaltaron y asesinaron. Fue asesinado por el Tren de Aragua. Son unos animales. Asesinaron a Jocelyn. Muerta bajo un puente. Un puente que ya no será lo mismo para mucha gente después de ver lo que pasó. Como he dicho muchas veces, el régimen de Maduro vació sus cárceles, envió a los monstruos, a los peores monstruos hacia los Estados Unidos para acabar con vidas estadounidenses. Y vinieron de instituciones mentales, de asilos mentales, de prisiones, de cárceles. La razón por la cual menciono ambos es porque, de hecho, las prisiones son un poco más hostiles y más difíciles. Una institución mental no es tan difícil, un asilo mental, pero los menciono a ambos, de las prisiones, de las cárceles, de los asilos, eran todos los malos hacia los Estados Unidos. Pero ya no va a ser así. Y ahora hay una frontera donde nadie pasa. Sumado a esto, Venezuela unilateralmente cesó la venta de petróleo, que nos estaba costando a nosotros miles de millones de dólares. Hicieron esto, queríamos esto, pero ningún presidente hacía esto. Tomaron nuestra propiedad porque era nuestra propiedad, nosotros lo construimos.
nosotros. Nunca hubo un presidente que decidiera hacer nada al respecto. En vez de eso, lucharon guerras. Construimos la industria petrolera venezolana con talento estadounidense y el régimen socialista nos la robó durante las administraciones previas. Uno de los peores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país. Se le considera el peor robo de propiedad en la historia del país. Una increíble industria petrolera. Nos la robaron como si fuéramos bebés, no pudimos hacer nada. Yo hubiera hecho algo al respecto. Estados Unidos no permitirá que poderes extranjeros roben a su pueblo o nos lleven de vuelta o que nos saquen de nuestro propio hemisferio. Eso es lo que intentaron. Maduro, Venezuela se convirtió en un adversario hostil en esta región. Adquirió armas ofensivas que amenazaban a Estados Unidos y los intereses y las vidas de Estados Unidos. Utilizaron esas armas anoche, potencialmente junto con los carteles que operan en nuestra frontera. Todas estas acciones fueron una violación grosera de los principios básicos. Different than it was just a short while ago. The future will be, and we did this in my first term. We had great dominance in my first term, and we have far greater dominance right now. Everyone's coming back to us. The future will be determined by the ability to protect commerce and territory and resources that are hace un tiempo, el futuro va a ser, y lo hicimos en el primer periodo, tuvimos una gran dominancia en mi primer periodo, pero tenemos una mayor dominancia ahora, todo el mundo está volviendo a nosotros. El futuro será determinado por la habilidad de proteger el comercio, de proteger territorios y recursos que son vitales para la seguridad nacional, son vitales para nuestra seguridad nacional. Así como los aranceles han hecho que nuestro país sea más rico, han hecho que nuestra seguridad nacional sea mayor que nunca antes. Pero estas son las leyes que han determinado el poder global siempre. Y vamos a mantenerlo así. Vamos a asegurar nuestras fronteras, detener a los terroristas, destruir los carteles y defender a nuestros ciudadanos en contra de cualquier amenaza, extranjera o doméstica. Otros presidentes pudieron haber carecido del coraje o cualquier otra cosa para defender a Estados Unidos, pero yo nunca permitiré que terroristas y criminales operen con impunidad en contra de los Estados Unidos. Esta operación extremadamente exitosa debe ser una advertencia para cualquiera que amenace la soberanía estadounidense o ponga en peligro las vías estadounidenses. Muy importante, el embargo sobre el petróleo venezolano sigue en efecto. La naval estadounidense sigue en sus posiciones y Estados Unidos retiene todas las opciones militares hasta que las demandas de Estados Unidos hayan sido correspondidas y satisfechas. Todas las figuras políticas y militares en Venezuela deben entender que lo que le pasó a Maduro puede pasarle a ellos y le pasará a ellos si no son justos incluso con su propio pueblo. El dictador y terrorista Maduro finalmente se ha ido y el pueblo venezolano es libre de nuevo. Ha pasado mucho tiempo para ellos, pero ya son libres. Estados Unidos es una nación más segura. Esta mañana es una nación más orgullosa esta mañana porque no permitió a esta persona horrible en este país que nos estaba haciendo cosas tan terribles, no permitió que esto siguiera ocurriendo. Y el hemisferio occidental ahora es un lugar más seguro para estar. Quiero agradecerle a todos por estar acá. Quiero agradecerle al general Racine Kane, es fantástico, un hombre fantástico. He trabajado con muchos generales, he trabajado con algunos que no me agradaban, he trabajado con algunos que no respetaba, he trabajado con algunos que simplemente no eran buenos. Pero este hombre es fantástico. Observé anoche uno
de los ataques más precisos. Fue un ataque en nombre de la justicia. Estoy muy orgulloso de él y orgulloso de nuestro secretario de guerra, Pete Hegseth, a quien le va a pedir que diga unas palabras. Muchas gracias. ¿Puede explicar cómo Estados Unidos atacó a Venezuela? Bueno, muchas gracias, señor presidente. Finalmente, un comandante en jefe que el mundo respeta y que el pueblo estadounidense merece. Y como dijo el presidente, las palabras pueden difícilmente capturar el coraje, el poder, la precisión de esta operación histórica. Una gran operación conjunta que se ejecutó perfectamente por parte de los mejores estadounidenses que el país puede ofrecer. Los guerreros estadounidenses son los mejores en el mundo, los mejores de nuestro país. Lo que yo y todos presenciamos anoche fue una gran cantidad de coraje, galantía y de gloria por parte del guerrero estadounidense. Me hace sentir humildad ver a estos hombres trabajar. Me quito el hombro frente a nuestro general Racing Kane y todos estos estadounidenses que estuvieron viendo la situación anoche. Nuestros guerreros son la élite de Estados Unidos y de nuevo el presidente Trump está respaldándoles. Ningún otro país en el planeta Tierra, ni siquiera de cerca, pudo haber logrado este tipo de operación. Ningún otro presidente ha mostrado jamás este tipo de liderazgo, coraje y determinación, la combinación más poderosa que el mundo ha presenciado jamás. Como dijo el presidente, nuestros adversarios no pueden hacer nada. Estados Unidos puede proyectar su voluntad en cualquier parte, en cualquier momento. La letalidad, la precisión, el largo brazo de la justicia estadounidense, todo se mostró a mediados de la noche pasada. Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, así como Irán tuvo su oportunidad, hasta que no la tomaron. Él estaba jodiendo y aprendió lo que significaba eso. El presidente Trump habla en serio cuando se trata de acabar con el flujo de pandillas y drogas hacia nuestro país. Habla en serio cuando quiere detener el flujo de drogas, de veneno hacia nuestro pueblo. Habla en serio cuando quiere recuperar el petróleo que se nos robó, y habla en serio cuando habla de restablecer la disuasión y la dominancia estadounidense en el hemisferio occidental. Esto se trata de seguridad, de libertad y de prosperidad, de la prosperidad del pueblo estadounidense. Esto es Estados Unidos primero. Esta es la paz a través de la fuerza, y el Departamento de Guerra de Estados Unidos está orgulloso de ayudar a cumplir. Bienvenidos a 2026. Bajo el presidente Trump, Estados Unidos estará de vuelta. Quiero darle la bienvenida al general Racing Kane para que nos dé algunos detalles sobre esta operación. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Y buenos días. Anoche, bajo orden del presidente de los Estados Unidos y con el respaldo de una petición por parte del Departamento de Justicia, como el presidente dijo, el ejército estadounidense lleva a cabo una misión de aprehensión en Caracas, Venezuela, para traer a la justicia y acusar a Nicolás y Cecilia Maduro. Esta operación, conocida como Operación Determinación Absoluta, fue discreta, precisa y conducida en las horas más oscuras del 2 de enero. Fue la culminación de meses de entrenamiento, una operación que francamente solo el ejército estadounidense podía ejecutar. Lo que quiero hacer es hablar de la preparación y los detalles sin comprometer ninguna de nuestras tácticas, técnicas y procedimientos. Siempre hay una posibilidad de que se nos pida hacer este tipo de operación de nuevo. Nuestro trabajo de interagencias comenzó hace meses y se construyó tras décadas de experiencia de integrar operaciones marítimas, aéreas y terrestres. Las últimas décadas han pulido las operaciones de nuestros especialistas. Esta misión particular requería todo tipo de componentes de nuestras Fuerzas Armadas, soldados, marinos, aviadores, trabajando en unísono con nuestras agencias de seguridad, las fuerzas de seguridad, en una operación sin precedentes. Usamos nuestras capacidades de inteligencia y nuestros años de experiencia a la hora de cazar terroristas, y no pudimos hacer esta misión sin el trabajo increíble de varias agencias de inteligencia, incluyendo a la CIA, a la NSA y la NGA.
Observamos, esperamos, nos preparamos. Seguimos siendo pacientes y profesionales. Esta misión fue planeada meticulosamente, trayendo lecciones de décadas de misiones, de las muchas misiones que se hicieron en estos años. Esta fue una operación audaz que solamente los Estados Unidos podían hacer. Requirió la mayor cantidad de precisión e integración entre nuestras fuerzas conjuntas. Y la palabra integración no explica la complejidad bruta de esta misión, una extracción tan precisa que involucró a más de 150 aeronaves que fueron lanzadas en todo el hemisferio occidental en coordinación cercana, todas reunidas en un momento, en una ubicación, para crear un efecto con un propósito único: hacer que una fuerza de interdicción llegara al centro de Caracas, mientras se mantenía el elemento de la sorpresa táctica. El fracaso de alguno de estos componentes de esta maquinaria bien aceitada hubiera puesto en riesgo toda la misión, y el fracaso jamás es una opción para las fuerzas conjuntas estadounidenses. Los que estaban en el aire sobre Caracas anoche estaban dispuestos a dar su vida por aquellos que estaban en el terreno, en tierra, en sus helicópteros. Quiero hablar de la preparación. Después de meses de trabajo por parte de nuestros grupos de inteligencia para encontrar a Maduro y entender cómo él se movía, dónde vivía, a dónde viajaba, qué comía, qué usaba de ropa, cuáles fueran sus mascotas. A inicios de diciembre nuestras fuerzas estaban establecidas pendientes de una serie de eventos. Había que elegir el día correcto para minimizar el potencial de daño a civiles y maximizar el elemento de la sorpresa, minimizar el daño al personal indiciado para poderlos llevar a la justicia. Como dijo el presidente temprano hoy, sea en Venezuela, el clima en Venezuela siempre es un factor en esta época del año. Fin de año, diciembre, hombres y mujeres del ejército estadounidense estaban listos, esperando con paciencia para el momento correcto y para que el presidente nos ordenara entrar en acción. Anoche el clima se abrió lo suficiente, creando un camino que solamente los aviadores más precisos podían maniobrar: océano, montañas, nubes, pero tenían una misión y esta organización no se iba a rendir ante esta misión. A las 10:46 de la tarde, tiempo del este, el presidente ordenó al ejército estadounidense avanzar con esta misión. Él nos dijo, lo apreciamos mucho, señor presidente, nos dijo: buena suerte, que Dios los acompañe. Estas palabras fueron transmitidas a toda la fuerza conjunta. Durante el curso de la noche, las aeronaves empezaron a lanzarse desde 20 bases distintas sobre tierra y mar en todo el hemisferio occidental. En total, más de 150 aeronaves, bombarderos, cazas, aviones de inteligencia y reconocimiento, vigilancia, estaban en el aire. Miles y miles de horas de experiencia estaban en el aire. Nuestro tripulante más joven tenía 20 años y el mayor tenía 49. Simplemente no hay par para la fortaleza del ejército estadounidense. A medida que llegó la noche, los helicópteros se fueron con la fuerza de extracción que incluían a oficiales. Empezaron sus vuelos sobre Venezuela a 150 pies sobre el agua. A medida que se acercaban a la costa, Estados Unidos empezó a tratar distintos efectos con distintos miembros de la fuerza de inteligencia para crear este camino. Las fuerzas eran protegidas por aeronaves de la Marina de Estados Unidos, de la Fuerza Naval estadounidense, la Fuerza Aérea estadounidense y la Guardia Nacional. La fuerza incluía aviones F-22, F-35, F-18, equipos EA, E-2, bombarderos B-2 y otras aeronaves de respaldo, así como numerosos drones piloteados remotamente. A medida que esta fuerza comenzó a acercarse a Caracas, el componente conjunto aéreo empezó a desmantelarse. Empezó a desmantelar y a desintegrar los mecanismos de defensa aérea en Venezuela, empleando armas para asegurar el paso seguro de los helicópteros hacia esta área del Blanco. Este componente, el propósito siempre fue proteger a los helicópteros y la fuerza terrestre y hacer que llegaran al Blanco y luego volvieran a casa. A medida que la fuerza pasaba por el último punto de terreno alto donde se habían estado ocultando, entendimos que habíamos mantenido completamente el elemento de la sorpresa.
A medida que el helicóptero forzó su ingreso a una altura baja, llegamos al compuesto de Maduro cerca de las 1 de la mañana, cerca de 2:01 hora de Caracas. La fuerza de aprehensión descendió sobre el lugar de Maduro con fortaleza, velocidad y disciplina. Llegaron hacia su objetivo. Aislaron el área para asegurar la seguridad de la fuerza terrestre mientras aprehendía a las personas indiciadas. Tras la llegada, los helicópteros recibieron fuego y respondieron con una fuerza superior a la hora de defenderse. Una de nuestras aeronaves fue golpeada, pero siguió volando, y como dijo el presidente, todas nuestras aeronaves volvieron a casa, y esa aeronave siguió volando durante el resto de la misión. A medida que la oposición se desenvolvía, nuestros equipos de inteligencia brindaban actualizaciones a estas fuerzas terrestres, asegurándose que pudieran navegar seguramente el complejo sin riesgo innecesario. La fuerza siguió siendo protegida por aviación táctica en el aire. Maduro y su mujer, ambos indiciados, se rindieron y fueron llevados bajo custodia del Departamento de Justicia, asistidos por nuestro ejército estadounidense con profesionalismo y con precisión, sin pérdida de vida estadounidense. Tras asegurar a los indiciados, la fuerza empezó a preparar su partida. Los helicópteros fueron llamados para exfiltrar a las fuerzas de extracción, mientras los cazas y los drones brindaban cobertura y fuego de cobertura. Hubo varios intentos de autodefensa a medida que la fuerza empezaba a retirarse de Venezuela. La fuerza exfiltró exitosamente y volvió a su base de lanzamiento flotante a las 3:29 de la mañana, tiempo del este, con los indiciados a bordo. Tanto Maduro como su esposa fueron embarcados sobre el USS Iwo Jima. Para cerrar, lo que presenciamos hoy es una demostración poderosa de la fuerza conjunta estadounidense. Agradecemos, pensamos, desarrollamos, entrenamos y entrenamos de nuevo y de nuevo. No para lograrlo, sino para asegurar que no nos vamos a equivocar. Nuestros trabajos son integrar poderes de combate para que cuando llegue la orden podamos cumplir y entregar la fuerza correcta en el lugar y el momento que elijamos en contra de cualquier enemigo en cualquier parte del mundo. Estoy inmensamente orgulloso hoy de nuestra fuerza conjunta y muy lleno de gratitud de representarlos aquí hoy. Simplemente no hay una misión demasiado difícil para estos profesionales increíbles y las familias que están de su lado y que les respaldan. A medida que estamos aquí esta mañana, nuestras fuerzas siguen en la región en un alto estado de preparación, listos para proyectar poder, defenderse y defender nuestros intereses en la región. Esta operación es un testamento a la dedicación y el compromiso incansable hacia la justicia y nuestra determinación de hacer que aquellos que amenazan la paz y la estabilidad sean hechos responsables. Para cerrar, quiero expresar mi profunda gratitud hacia los valientes hombres y mujeres que ejecutaron esta misión. Su coraje y su compromiso incansable hacia nuestra nación es lo que hace que seamos fuertes. Muchas gracias, secretario, y muchas gracias, señor presidente. Por favor. Bueno, yo no tengo mucho que agregar a lo que acaban de escuchar. Más allá de estos puntos, Nicolás Maduro fue acusado en 2020 en los Estados Unidos. Él no es el presidente legítimo de Venezuela. No solo nosotros lo decimos, la primera administración de Trump, la administración de Biden, la segunda administración de Trump. Ninguno de ellos lo reconoció. No es reconocido por la Unión Europea y múltiples países alrededor del mundo. Él es un fugitivo de la justicia estadounidense con una recompensa de $50 millones, que creo que, bueno, son $50 millones, sí. Sí. Hay que asegurarse. No deje que nadie le reclame. Nadie se la merece, solo nosotros. Pero quiero dejar claro esto. Nicolás Maduro tuvo múltiples oportunidades de evitar esto. A él se le brindaron ofertas generosas, múltiples, y eligió jugar, eligió actuar salvajemente. El resultado es lo que vimos hoy. El otro mensaje aquí es el siguiente. Hay una persona, como muchas personas en todo el mundo, que les gusta jugar. Tiene un tipo que quiere invitar a Irán a su país, que quiere confiscar a las compañías petroleras estadounidenses
estadounidenses, llena nuestro país con pandilleros, toma estadounidenses como prisioneros, trata de intercambiarlos como pudo hacer con la administración Biden. Básicamente le gusta jugar a algunos juegos y cree que nada le va a pasar. Y yo espero que la gente ahora entienda que tenemos un presidente, el presidente 47 de Estados Unidos. Él no juega juegos. Cuando él les dice que va a hacer algo, cuando él dice que va a enfrentar un problema, él habla en serio. Él actúa. Yo puedo decirles, he visto este proceso por 14, 15 años. Todo el mundo habla, voy a hacer esto, cuando llegue vamos a hacer esto. Pero este es un presidente de acción. Yo no entiendo aún cómo no han entendido esto. Y ahora, si ustedes no saben, ya lo saben. Porque así es como va a funcionar ahora. Y creo que la gente tiene que entender que este no es un presidente que solamente hable o mande cartas o haga conferencias de prensa. Si él habla en serio, si lo dice, él habla en serio. Y esto fue una amenaza directa a los intereses de Estados Unidos. El presidente lo iba a enfrentar. Es un presidente de paz, por cierto. Les dije lo que ya había dicho. Tuvo muchas oportunidades de encontrar su camino, irse para otro lado, de entender otra cosa. Podría vivir en otro lado, ser muy feliz, pero ahora quería hacerse el fuerte. Ahora tiene otra cantidad de problemas en sus manos. Pero yo creo que el mensaje aquí debe ser para el mundo. El presidente no va a buscar peleas. Él generalmente quiere llevarse bien con la gente. Él se reúne y habla con cualquiera, pero no jueguen con él. No jueguen con este presidente, porque no va a salir bien. Entonces yo espero que... Mire, creo que hubo una lección que se aprendió anoche. Esperamos que sea instructiva para el futuro. ¿Quién va a manejar? Usted dice que va a manejar Venezuela, pero ¿quién está en el poder ahora? Vamos a estar manejándolo con un grupo. Vamos a asegurarnos que sea manejada correctamente. Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, que nos costó miles de millones de dólares. Va a ser pagado por las compañías petroleras directamente. Van a ser reembolsadas, pero va a haber un pago. Vamos a hacer que el petróleo fluya como va a fluir. Tienen un flujo mínimo para lo que deberían tener. Vamos a hacer que avance correctamente. Vamos a asegurarnos que el pueblo venezolano sea apoyado. Vamos a asegurarnos que la gente que fue expulsada de Venezuela por este matón se les cuida. Señor presidente, Estados Unidos, el control de Estados Unidos significa que habrá tropas de Estados Unidos. Mire, siempre dicen que las tropas en el terreno. No tenemos miedo de poner tropas en el terreno. Tuvimos tropas en el terreno anoche, a un nivel altísimo, de hecho. No tenemos miedo. No nos importa decirlo. Vamos a asegurarnos que ese país se ha manejado correctamente. No estaremos haciendo esto en vano. Este es un ataque bastante peligroso. Fue un ataque que pudo haber ido bastante mal. Pudimos haber perdido mucha gente anoche. Pudimos haber perdido mucha dignidad, mucho equipo. El equipo es menos importante, pero pudimos haber perdido mucho. Vamos a asegurarnos que esto se haga correctamente. Estamos ahí ahora. Estamos listos para ir de nuevo si necesitamos hacerlo. Vamos a manejar el país correctamente. Va a ser manejado con mucha justicia. Van a hacer mucho dinero. Vamos a darle dinero al pueblo. Vamos a reembolsar a la gente a la que les estaban tomando ventaja. Vamos a encargarnos de todos. Esto es muy importante. No podemos dejar que se salieran con la suya. Ellos vendieron nuestro petróleo. Nosotros construimos esa industria ya. Y ellos simplemente la tomaron como si fuera nada. Ningún presidente decidió hacer nada al respecto. Nosotros hicimos algo al respecto. Fue tarde, pero lo hicimos. ¿Cuál es el mecanismo con el que va a manejar el país? Va a designar a un coordinador. Mire, todo se está desarrollando ahora. Estamos designando gente, estamos hablando con gente, estamos designando a varias personas. Vamos a dejarles saber quiénes son. ¿Cuál es el grupo que va a manejar Venezuela? Bueno, principalmente va a ser por un periodo de tiempo la gente que está aquí detrás mío. Vamos a estar manejándolo nosotros. Vamos a devolverlo. Mire, es un país muerto. Hemos estado diciéndolo. Nosotros hace año y medio éramos un país muerto. Ahora somos el país más candente en cualquier parte del mundo. Nos está yendo mejor que a cualquier país del mundo. Eso requiere liderazgo. Y Venezuela tiene un montón de gente mala que no debería liderar. No vamos a tomar oportunidad de que alguna de esas personas tome el poder en nombre de Maduro. Hay que mirar, tenemos gente maravillosa, incluso gente del ejército. Vamos a tener un grupo de gente manejándolo hasta que llegue el momento en el que puedan dar por su cuenta, hacer mucho dinero para la gente y dar a la gente un buen estilo de vida y, por supuesto, reembolsar a la gente de nuestro país que fue forzada fuera de Venezuela.
Usted dijo que ¿cuál es la situación de Machado? Usted lo mencionó en Fox, también mencionó el vicepresidente. ¿Va a trabajar usted con la vicepresidenta de Venezuela? ¿O cómo ve usted la relación? Mire, entiendo que ella acaba de prestar su juramento. Fue elegida por Maduro. Marco está trabajando en eso directamente. Tuvieron una conversación con ella. Ella esencialmente está dispuesta a hacer lo que creemos que es necesario para hacer que Venezuela sea grandiosa de nuevo. Así de simple. Señor presidente, presidente colombiano Gustavo Petro hace unas semanas dijo que él tenía que cuidarse. Hoy dijo que no le preocupaba que le pasara nada tras esta operación. ¿Cuál es su mensaje? Bueno, él tiene fábricas de cocaína, donde hace cocaína. Sí, creo que estoy del lado de mi primera declaración. Está haciendo cocaína, le está mandando a Estados Unidos. Él tiene que cuidarse el trasero. ¿Puede usted notificar a algún miembro del Congreso? ¿Se le notificó a algún miembro del Congreso, Marco? Usted estuvo involucrado. Llamamos a miembros del Congreso inmediatamente. Mire, este no es el tipo de misión sobre la que se haga notificación en el Congreso. Había que ver algunas condiciones y ejecutarla. Eso estuvo monitoreándose por varios días. Simplemente no es el tipo de misión por el cual se llama a alguien y dice vamos a hacer esto en los próximos 15 días. Pero principalmente es una función de las fuerzas de seguridad. Este fue un arresto de dos fugitivos indiciados por la justicia estadounidense, el Departamento de Guerra, respaldo al Departamento de Justicia y otras implicaciones políticas, pero no es el tipo de misión sobre la que se pueda notificar porque pone en riesgo la misión. Si puedes agregar algo más. El Congreso tiene una tendencia a filtrar. Eso no hubiera sido bueno. Si hubiesen filtrado, general, creo que hubiera sido un resultado bastante diferente. Pero yo tengo que decir que ellos sabían que veníamos en cierto punto. Muchas naves estaban, ellos tuvieron que haber sabido que íbamos en camino. Pero el Congreso filtrará y no queremos que nadie filtre. Presidente, usted fue una de las únicas personas en observar esto en vivo. ¿Qué estaba haciendo Maduro cuando las fuerzas estadounidenses entraron lo que imagino que era su hogar? ¿Hubo algún punto en el que Estados Unidos consideró que si Maduro estaba resistiéndose había que matar a Maduro? Esto pudo haber ocurrido. Pudo haber ocurrido. Él estaba tratando de entrar a un sitio seguro. Conocen estos, son metálicos. Él no pudo llegar a la puerta porque nuestros muchachos fueron muy ágiles. Atravesaron la oposición rápidamente. Había mucha oposición. Había gente preguntándose si había sorpresa. Estaban esperando que algo pasara. Había mucha oposición. Hubo muchos disparos. Vieron algo de eso hoy. Pero él estaba tratando de llegar a este lugar seguro, que no era seguro porque hubiéramos volado la puerta en 47 segundos en promedio, sin importar lo grueso que hubiese sido el metal. Eran puertas pesadas, sí, pero él fue incapaz de llegar a ese sitio. Él llegó a la puerta, pero fue incapaz de cerrarla. ¿A dónde va a estar Maduro en el tiempo inmediato? Finalmente, él va a ser llevado a Nueva York. ¿Dónde va a ser retenido en Nueva York? Eso va a depender de los funcionarios que hacen estas cosas. Señor presidente, Estados Unidos tiene un registro extraño a la hora de sacar dictadores sin necesariamente tener un plan. Mire, por eso es que tenemos eso era presidentes otros. Lo mío es diferente. Tenemos un gran récord de victorias. Nosotros ganamos mucho. Y si mira a Soleimani, si mira al Baghdadi, mira el martillo de medianoche. El martillo de medianoche fue increíble. No habría paz en el Medio Oriente. Esencialmente logramos la paz en el Medio Oriente por eso. Si no hubiésemos sido exitosos con el martillo de medianoche, no hubiera paz en el Medio Oriente. Conmigo ha habido mucha victoria. Solamente han tenido victorias, no ha habido derrotas. ¿Qué tanto espera usted que Estados Unidos maneje Venezuela? ¿Qué tan pronto? Bueno, yo quisiera que fuera rápido, pero eso toma un periodo de tiempo. Hay que reconstruir toda su infraestructura. La infraestructura estaba pudriéndose. Realmente es peligroso. Puede estallar. El petróleo es peligroso. Es algo peligroso de extraer. Puede matar a mucha gente. Ha matado a mucha gente que extrae petróleo. La infraestructura es vieja, está pudriéndose. Muchas son cosas que pusimos hace 25 años. Vamos a estar reemplazándolo. Y vamos a sacar mucho dinero para poder cuidar el país. Señor presidente, China, Rusia y Irán tienen intereses en Venezuela. ¿Cómo afecta esta operación su relación con ellos? En términos de China y Rusia,
Bueno, Rusia, cuando resolvamos las cosas, en términos de otros países que quieren petróleo, estamos en el negocio del petróleo, vamos a vendérselo a ellos, no vamos a decir que no. Estaremos vendiendo petróleo, posiblemente en mayores cantidades, porque no podían producir mucho, porque su infraestructura era vieja. Estaremos vendiendo grandes cantidades de petróleo a otros países. Muchos de ellos lo están usando ahora, pero diré que muchos más están por venir. Señor presidente, gracias. ¿Cuál es su mensaje al pueblo de Venezuela hoy? Por supuesto, la población civil específicamente tiene muchas preguntas. ¿Cuál es su mensaje para el pueblo de Venezuela? Que ustedes van a justicia. Van a tener algunas de las riquezas que debieron haber tenido por un largo periodo de tiempo que se les robó. Pero van a tener paz, van a tener seguridad, justicia, van a tener un país de verdad. Potencialmente un gran país. Mire, si vuelven 20 años, incluso un poquito más, era un gran país. Y lo destruyeron. Recuerden que yo dije que si perdemos esta elección, Estados Unidos será Venezuela en esteroides. Eso es lo que hubiera ocurrido si hubiésemos perdido la elección de 2024. Hubiéramos sufrido mucho cuando uno la frontera de 2020. Lo que hicieron, lo que Joe Biden y su administración hicieron con nuestro país, nunca debería ser olvidado. Pero si hubiéramos tenido que pasar por otro año, estaríamos exactamente donde Venezuela estaba. Yo suelo decir que si ellos ganaban, íbamos a hacer Venezuela en esteroides. Eso hubiera ocurrido. Gracias. ¿Está usted diciendo que el secretario Hexet y Rubio van a estar manejando Venezuela? ¿Estará usted enviando un ejército estadounidense? Hay un equipo que está trabajando con el pueblo de Venezuela para asegurarnos que Venezuela esté bien. Porque para nosotros irnos, ¿quién se va a encargar? No hay nadie que se encargue. Hay una vicepresidenta que fue nombrada por Maduro. Ahora ella es la vicepresidenta. Creo que esa presidenta hizo su juramento hace un rato. Tuvo una larguísima conversación con Marco y dijo, haremos lo que ustedes necesiten. Creo que tuvo mucha gracia a la hora de decirlo, pero realmente no tiene opciones. Vamos a hacer que esto salga bien. No, vamos a hacer solo esto, que Maduro se vaya y irnos y dejar que se vaya todo al diablo. Si simplemente nos fuera, habría cero posibilidades de que esto volviera a ser lo que fue. Vamos a manejarlo bien, profesionalmente, tendremos las mayores compañías petroleras invirtiendo miles de millones de dólares. Y van a sacar ese dinero y usarlo en Venezuela. El mayor beneficiario va a ser el pueblo de Venezuela. Tengo que insistir en esto. La gente que fue expulsada de Venezuela, que ahora está en Estados Unidos, francamente, algunos querrán quedarse, algunos querrán volver. ¿Qué se está haciendo para proteger a los estadounidenses en el país? Ahora están bastante protegidos porque nadie se va a meter con nosotros. Están bien protegidos. Les dejamos saber eso, que mejor no toquen a nadie. ¿Le preocupa que malos elementos del régimen de Maduro sigan en el poder? Bueno, sabemos quiénes son. Estamos detrás de ellos. Están actuando diferentemente ahora, en comparación de unos cuantos días detrás de usted. Señor presidente, ¿por qué manejar un país en Sudamérica es poner a Estados Unidos en primer lugar? Yo creo que eso sí, porque queremos rodearnos con buenos vecinos. Queremos rodearnos con estabilidad. Queremos rodearnos con energía. Tenemos mucha energía en ese país. Es importante que la protejamos. Lo necesitamos para nosotros, para el mundo. Y queremos asegurarnos de poder protegerlo. ¿Hay algún mensaje para Díaz-Canel en Cuba? Cuba es un caso interesante. A Cuba no le está yendo muy bien ahora. Ese sistema no ha sido muy bueno para Cuba. La gente ha sufrido por muchos años. Creo que Cuba va a ser algo de lo que terminaremos hablando, porque Cuba es una nación fallida, está fallando. Y queremos ayudar a la gente. Es muy similar en el sentido de que queremos ayudar al pueblo de Cuba. Pero también queremos ayudar a la gente que fue forzada fuera de Cuba y que vive en este país. ¿Quiere decir algo de esto, Marco? Bueno, acabo de dar una declaración hace unos minutos sobre que si el presidente habla hay que tomarlo en serio. Suficiente decir que Cuba es un desastre. Es manejada por hombres incompetentes y seniles en algunos casos. No seniles, pero incompetentes igual. No hay economía. Hay un total colapso. Y por cierto, todos los guardas que ayudan a proteger a Maduro, esto es conocido. Toda esa agencia de espías estaba llena de cubanos. Es increíble. Es una isla pobre que
se tomó Venezuela. Uno de los mayores problemas venezolanos es que tienen que declarar independencia de Cuba porque trataron de colonizarlo desde la perspectiva de seguridad. Mire, yo he vivido en La Habana, estuve en el gobierno, obviamente estaría preocupado. El flujo de petróleo de Venezuela a Cuba. El presidente ya dijo que cualquier cosa que esté sancionada no se va a permitir el ingreso. Eso es algo preexistente. La respuesta es sí. ¿Está Estados Unidos al tanto de la locación de la líder opositora Machado? No hemos estado en contacto con ella. Señor presidente, creo que será muy difícil para ella ser la líder. Ella no tiene el respaldo o el respeto al interior del país. Es una mujer muy agradable, pero no tiene el respeto. ¿Estados Unidos termina administrando Venezuela por años? ¿Es posible? Mire, no nos costaría nada, porque el dinero que sale del terreno es sustancial. No nos costaría nada. Nosotros queremos seguridad ahí. Queremos estar rodeados por países que no estén alojando enemigos de todo el mundo. Era lo que estaba pasando. Uno no quiere eso. Pero vamos a reconstruir. No vamos a gastar dinero. Las compañías petroleras son las que van a gastar el dinero. Vamos a recuperar el petróleo que francamente debimos haber recuperado hace mucho tiempo. Hay mucho dinero que está saliendo de la tierra. Se nos va a reembolsar por todo lo que gastemos. Entonces, va a ser algo muy importante. Fue una noche muy importante la de ayer. Tenemos que estar rodeados por países seguros. También tenemos que tener energía, es muy importante. Tenemos que tener energía real, no un 4%, 5% de la energía extraída de la tierra. Mire, esto era un desastre. Lo que va a pasar con Venezuela, creo que en el periodo de un año, va a ser algo maravilloso y la gente de Venezuela va a ser el mayor beneficiario. Gracias, señor presidente. ¿Qué habló con Maduro? ¿Qué fue lo último que le dijo a Maduro? Bueno, mire, no quiero entrar en detalle, pero sí tuve conversaciones con él y le dije, tiene que rendirse. Y yo realmente pensé que estaba cerca de hacerlo, pero ahora seguro hubiera querido hacerlo. ¿Puede explicar? Dijo que había hablado con Maduro, responsable de narcotráfico. Usted perdonó al expresidente hondureño que fue encarcelado por asunto de narcotráfico. Bueno, yo respaldé al presidente ganador, al hombre que ganó en Honduras. Yo respaldé al hombre que ganó en Chile. Yo respaldé al hombre que ganó en Argentina. Y nos está yendo muy bien con ese grupo. El perdón, mire, si hubiese sido una situación similar a nuestra, es como Biden trató a Trump, no funcionó bien para ellos. Este era un hombre que fue perseguido injustamente, era presidente, fue perseguido injustamente, y hay una cantidad de personas así. Sentimos que era una situación bastante injusta la que le ocurrió a él. También es un miembro del partido, del hombre que ganó, obviamente. A esa gente le gustaba lo que yo estaba haciendo. Una de las razones por las que se hizo es por el hecho de que el partido que está en el poder sentía que este hombre había sido maltratado. Lo estudié rápidamente, luego lo estudié en detalle. Hablé con mucha de la gente que está detrás mío y ellos sintieron que ese hombre había sido tratado injustamente, por eso le di el perdón. Habló de las tropas en el terreno. ¿Visualiza usted al ejército estadounidense teniendo una presencia en Venezuela mientras Estados Unidos maneja el país? Tendremos presencia en Venezuela respecto del petróleo porque estamos mandando expertos. Entonces, ciertamente habrá algo, pero no será mucho. Estaremos tomando una gran cantidad de riqueza de la tierra y a la gente de fuera de Venezuela que solía estar en Venezuela. Y esto también irá a los Estados Unidos de América en forma de reembolso por los daños causados por parte de ese país. Quiero agradecerle a todos. Muchas gracias. ¿Una pregunta? Me trataron muy bien. Quiero dar una última pregunta. A no ser que sea una mala. Sobre Putin. Sobre Putin, bueno, siempre es bueno hablar de Putin. Tuvo usted una llamada con él el lunes. Él habló sobre
sobre Maduro? ¿Hablaron de esto? Never spoke about Maduro. No, nunca hablamos de Maduro. ¿Está usted enojado con él? No, estoy encantado con Putin en estos momentos. No, estoy encantado. Too many people. Está matando mucha gente. I thought that would be. Yo so pensé que... I settled 8 Mire, in one he resuelto 8 guerras y un cuarto. ¿Sabe cuál es el cuarto? Tailandia. quarter. In Cambodia, I did Y it again. Camboya, lo hice de We nuevo. were- They broke out. Ellos se enfrentaron de nuevo y me puse enfrente, lo resolví en 5 horas. Myself one quarter. So Me doy un now cuarto 8 ahí, in one quarter. 8 guerras y un cuarto. War, but then they broke Resolví out. la guerra, pero bueno, ellos tuvieron una ruptura en los últimos 4 días e hice que volvieran a la paz. So I only give one quarter. Solamente me doy a mí un cuarto. Pensé que la más fácil o una de las más fáciles iba a ser Rusia-Ucrania. It's not. And Y no es así. they both have Ambos pretty bad. han hecho cosas bastante graves. Look, that's Biden's Y way. mire, es la guerra de Biden. Did you see? Pero last quiero resaltar, ¿vio usted el mes pasado? 30,000. 27. Fueron 27,000 el mes previo. 30,000, Mostly soldiers. principalmente soldados, fueron asesinados el último mes. 30,000. I 30,000. want to stop that. Yo quiero detener eso. I got NATO to pay 5%. Dice que la OTAN pagará 5% en vez de 2%, que no estaban pagando eso, están pagando 5%. And we send them a lot of munitions. Les enviamos mucha munición, muchas cosas, misiles, otras cosas. And they pay. Y ellos The United pagan. States is not Estados Unidos no está perdiendo dinero. Posiblemente estemos haciendo dinero. Pero es lo último que me preocupa. Solamente quiero detener esa muerte. Estamos perdiendo 20,000, 30,000 seres humanos que vienen de 2 lugares que están lejanos de acá, lejos de acá. Pero si yo pudiese detener esto, es algo en lo que he sido bueno. Haciendo tratos, se trata de un acuerdo, es un trato, la vida es un trato. Pero si yo pudiese detener esa guerra, impedir que 30,000 jóvenes, sumado al hecho de que esta gente está muriendo en Kiev o en otras ciudades, una cantidad inferior, pero están siendo asesinados arteramente. No, me alegra esto, pensé que esto iba a resolverse. Tenemos al señor Witkoff acá. Ahora creo que estamos haciendo progreso, pero es una guerra que nunca hubiera ocurrido. Si yo fuese presidente, nunca hubiese ocurrido. Putin lo dice, todo el mundo lo dice, si yo fuese presidente, esa guerra nunca hubiese ocurrido, pero yo heredé esa guerra. Eso fue de Joe Biden, de Zelensky y de Putin. Yo llegué a esta situación y es un desastre. Y yo puedo decir esto, vi una operación anoche que fue tan precisa, que fue tan brillante. Mire, fue increíble. Si tuviésemos gente como este general, nuestra gente, esa guerra no hubiera avanzado por mucho tiempo. Esa guerra, para usar un término viejo, esa guerra se ha convertido en un baño de sangre. Queremos que se acabe. Muchas gracias. Ahí la punto de prensa, no solo de Donald Trump, sino también el secretario de Guerra, también el secretario de Estado Marco Rubio y también el general Dan Kane, donde entregaron ahí algunos detalles respecto a esta operación, donde hay varios puntos, Andrea, Rafa, en los que vale la pena detenerse porque fue una